Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión gratuita por parte del Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon. Les doy la más cordial bienvenida. Soy Hugo Barrera Estrada, su director general. El día de hoy vamos a tener una charla con la maestra Lisbeth Robledo Sánchez, la cual nos hablará acerca de la, los incidentes en materia del trabajo. Un tema importantísimo para la consolidación de este modelo de justicia laboral, ver los antecedentes de los incidentes y cómo se tramitan desde el modelo tradicional y cómo se tramitan hoy en día en el nuevo modelo de justicia laboral, algunas ideas para poder solventarlos. La maestra Lisbeth Robledo Sánchez tiene un gran palmarés. Actualmente es jueza de distrito en materia del trabajo, designada desde principios de este año 2023 en los juzgados laborales federales en la Ciudad de México. Anteriormente había sido secretaria instructora en Quintana Roo. Anteriormente, como docente, había participado en diversas universidades, como la Universidad de Ciencias Penales, había laborado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como auxiliar jurídico en funciones de dictamen, había sido secretaria de acuerdos también ahí en la Junta Local, fue jefa del jurídico de una empresa llamada TSG Servicios SADCB. Anteriormente fue subdirectora de aprovechamiento inmobiliario en la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México. Y es que ella cuenta con diversos estudios, no solamente en materia laboral, sino también en otras ramas del derecho. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con diploma y medalla Gabino Barrera, con la cual, pues bueno, obtuvo el grado de licenciatura, tiene una especialidad en Derecho Civil en la Escuela Libre de Derecho, especialidad en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho, maestría en Derecho Laboral, hoy en día cursando el doctorado en materia del trabajo. Bienvenida, escuchémosla, tendrá muchas cosas interesantes que compartirnos y pues bienvenidos a este Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon. No sin antes pedirte que le des me gusta, que compartas el video, que actives la campanita de YouTube, te suscribas al canal para que cada semana que subamos nuevos videos estés enterado, te notifiquen personalmente a ti para que veas los nuevos videos que tenemos relacionados con esta implementación y consolidación del modelo de justicia laboral. Bienvenidos. Sí. En este, que era el primer caso, eran las mismas prestaciones y las mismas partes. Y en este supuesto son las mismas partes aquí, aunque las prestaciones son diferentes, pero es la misma relación de trabajo. A nosotros lo que pasa mucho es que, espero que no pase ya en los tribunales, pero se ofrecía el trabajo y se reinstalaba al trabajador en virtud del ofrecimiento de trabajo. Y evidentemente lo volvían a despedir o él se volvía a ir solito sin necesidad de ser despedido. Y volvía a demandar, y así 1, 2, 3, 4, 5 veces. Me ha tocado hasta 7 veces, lo juro. Bueno. Y los abogados de la parte mandada siempre oponen el incidente de acumulación, porque dicen que se debe de acumular el primer juicio con todos los demás en donde hubieron reinstalaciones. Solo he visto un caso en el que resultó procedente la acumulación y en los otros no. Pero a mi juicio no es procedente, porque no es una misma relación de trabajo. Si bien la relación de trabajo con el ofrecimiento de trabajo se considera continuada en virtud de la reinstalación, también lo es que no necesariamente devienen de las mismas condiciones de trabajo. Pudiera haber sido reinstalado con otra categoría, con otro salario, con otras funciones. Y entonces, a mi juicio, no resulta procedente la reinstalación. Y eso es lo que en términos generales, como un criterio generalizado,
se ha establecido en la Junta Local en el sentido de no acumular estos expedientes. Porque a lo mejor sí reclaman diferentes, las mismas cosas, pero son de una diferente relación de trabajo, no son de la misma. Es que pueden ser las excepciones diferentes en cuanto al demandado por cada trabajador. Para empezar, hay excepciones diferentes. Perdón, que haga mención de esto. Hubo una demanda mercantil en donde, al parecer, 4 actores con un documento, cada uno de ellos, demandan al mismo deudor en una demanda. A mí se me hizo eso improcedente, y por eso no admití la demanda. Dije, no, pues que cada quien demande al deudor por su parte, por su lado, porque son diferentes las excepciones y deben de resolverse en un juicio para cada quien. Yo creo que esto mismo ocurre en esto. Una misma relación de trabajo, a lo mejor con diferentes trabajadores, pues yo creo que no cabría tampoco la acumulación. Acumularse no, en efecto, pero sí puede ser que en un juicio promuevan 5 trabajadores y que el patrón se excepcione de 5 maneras diferentes para cada uno de ellos, ¿no? Y no solo sea un demandado, sino sean 5, y entonces ya 5 por 5 ya tenemos 25 excepciones diferentes, y que aparte se quieran acumular con otro en donde haya 3 trabajadores o 1 nada más, porque a nosotros la ley no nos prohíbe y tendríamos que acumularlo si la demanda de uno de estos 5 trabajadores es igualita en donde él está solito. Ahí tendríamos que reclamar, porque no son las mismas partes. Aclaro, no van en el mismo juicio, sino que van, como usted bien anotó, en cuerda separada y solo al finalizar se hace una sola resolución. A nosotros también nos pasa mucho cuando, aunque no son las mismas partes, ¿sabe qué hacemos? Cuando, como yo más bien me iría a este caso de procedencia, al primero de aquí, cuando son diferentes beneficiarios. Es la misma relación de trabajo. O sea, el trabajador se cayó y se murió. Pero aunque no lo crean, los trabajadores en la Ciudad de México tienen muchas mujeres. Y entonces llega una, llega la otra, llega la papá, llegan los hijos. Y a Daniel le pasa lo mismo. Ah, sí. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí pasa mucho. Entonces, imagínense, ahí sí los acumulamos, pero también por cuerda separada. Porque lo que se pretende probar no necesariamente es lo mismo, pero lo que sí se pretende probar es la dependencia económica de esa persona actora con el trabajador final. ¿Son personas diferentes? Sí. ¿Se tienen que acumular? Sí. ¿Por qué? Porque hay una misma relación de trabajo y hay un mismo hecho generador que fue la defunción. Y porque aparte no podemos señalar en uno y en otro no. Acuérdense, solo hay una designación de beneficiarios y tiene que contemplar a todos. Te tengo que decir a este sí y a este no por estos motivos, ¿no? Entonces, en esos supuestos, yo creo que resulta procedente esta primera y en este otro supuesto, el del segundo caso, ¿no? Que no necesariamente, no, en nuestro caso sí hay demandas múltiples de 50 trabajadores y cada uno tiene una relación jurídica diferente porque cada uno tiene una antigüedad, una categoría, una jornada, un salario diferentes. Y aunque fuera la misma, aunque fueran las mismas condiciones de trabajo, son diferentes relaciones de trabajo porque son diferentes trabajadores, aunque también el demandado sea el mismo. Pero en este caso, no se lleva, solo se tramitaría solo se resolvería en una resolución si fueran una misma relación de trabajo, que no es el supuesto. Este supuesto aplica en el primero que les estoy señalando, a mi juicio, para los casos de procedimientos especiales de muerte, en los que hay varios beneficiarios y cada uno tramita por su cuenta. Porque... Sí. Perdón, quisiera hacerle ahí una pregunta si no tuviera inconveniente. No, claro. En los casos, ahora con la reforma que se da, nos establece que en el contrato de trabajo, en el contrato individual, el trabajador debe de designar a sus beneficiarios. Vamos a pensar en el caso hipotético de que el trabajador designa como su beneficiaria a la concubina. Y resulta, bueno, vamos a pensar que en el caso extremo que fallece el trabajador
y la esposa es la que reclama el pago de la indemnización por muerte y prestaciones accesorias derivadas de la relación de trabajo. ¿A quién le vamos a dar o a quién vamos a reconocer como beneficiario legítimo? A la concubina que fue designada por el trabajador en su contrato de trabajo, o a la esposa que de alguna manera pues, no fue designada como beneficiaria. Miren, solo le quiero comentar, sí le voy a contestar mi opinión, pero eso es tema de su siguiente clase, que es los procedimientos especiales. Yo la oí de la ponente, es mi presidenta de hecho, y no estoy de acuerdo en la manera en cómo se interpretó ese aspecto en particular. Yo creo que debemos de estar a la voluntad del trabajador y que el 501 de la Ley Federal del Trabajo solo aplica cuando no hay disposición expresa y cuando hay necesidad de entablar un juicio, en cuyo caso debemos estar al orden de prelación que se establece en el mismo. Pero recuerde, eso es mi opinión particular. Creo que no es compartida por quien les va a exponer la siguiente conferencia. Y tampoco creo que sea incorrecta. Creo que simplemente es cuestión de analizar minuciosamente. Solamente una cosa. Desafortunadamente, en materia de procedimientos especiales de muerte, no tenemos casi jurisprudencia ni tesis. No sé por qué, pero hay muy poco y casi todo lo dejan a nuestro criterio. Y les soy honesta, yo en lo particular he venido resolviendo en ese sentido, en el de que si hay voluntad expresa, estoy a la voluntad del trabajador. Si no hay voluntad, entonces estoy a lo dispuesto en el 501. Sí, bueno, opinión personal, ¿eh? Claro. Sí, bueno, en este caso lo que pasa es de que la designación de beneficiarios no se hace ante un fedatario público, se hace de manera unilateral ante el patrón, o sea, se presta a que pudiera haber ahí ciertas circunstancias, ¿no? Pero bueno, Pero es que, perdón, yo estoy de acuerdo con la licenciada. Así nos pasó una vez en la Junta Local y fue la voluntad del trabajador y a quien le nombró fue el beneficiario. Sí, de hecho aquí hay un comentario que dicen, si hay matrimonio no hay concubinato. Estoy de acuerdo, pero estamos en el supuesto de que aunque no se designe concubina, designó a Juanita Pérez en vez de su esposa María Martínez, ¿no? O sea, aunque el que está designado en el contrato individual de trabajo no necesita otra cosa sino el propio contrato. No necesita acreditar ninguna circunstancia como por ejemplo el concubinato o el matrimonio. ¿Qué pasa si el trabajador designa a su esposa para recibir ello? ¿Necesita la esposa acreditar ante el patrón que con el acta de matrimonio? No, con el puro contrato de trabajo. Ahora bien, los patrones no pagan o no quieren pagar ni con esa designación, sino simplemente le dicen a la autoridad, oye, yo tengo el contrato y aquí dice esto porque nos lo han hecho valer, pero ¿por qué motivo? Pues porque el que paga mal paga dos veces, ¿no? No quieren pagar hasta que no haya una designación de beneficiarios realizada por la autoridad. Hasta que no la designemos nosotros, ellos no lo van a hacer, ¿no? Sí, maestra. Bueno, también el mismo ejemplo, pero trasladándolo a la situación hipotética de una pensión de viudez derivada de la ley del Seguro Social. En la ley del Seguro Social establece que existiendo una esposa, bueno, en este caso ya no se le da atención a la concubina. Vamos a pensar en un momento dado que se diera el mismo caso, que se reclamara ya no la indemnización por muerte, sino el pago de una pensión por viudez ante el Seguro Social. ¿A quién le vamos a dar prioridad? ¿A la beneficiaria, a la concubina que fue declarada, designada como beneficiaria por el trabajador, o a la esposa que de acuerdo a la ley del Seguro Social le correspondería de alguna manera el pago de una pensión de viudez? Bueno, debemos de estar evidentemente a lo previsto en la ley del Seguro Social, que sería la esposa. Nuestra designación de beneficiarios podría ser para otros efectos, no necesariamente podría ser para ambos. Pero acuérdense, las dos leyes son federales, tanto la ley del Seguro Social como la ley federal del trabajo. Entonces hay que respetar los lineamientos de cada una. Y si en la ley del Seguro Social no se manejan los mismos supuestos que el 501,
porque no son los mismos, pues entonces debemos de estar a lo dispuesto en la ley del Seguro Social. En el caso de pensión por viudez y reclamada directamente a ellos. Si nos reclaman ante nosotros alguna petición, pues entonces nosotros observaremos pues la esposa, los hijos menores de 18 o hasta 25, los padres, el dependiente económico, etcétera, ¿no? Esos son los supuestos que ahora maneja el nuevo 501. Es más o menos lo que sucede en la sucesión legítima y en la sucesión testamentaria. Ah. Si no hay testamento, la sucesión legítima a los parientes cercanos. Si hay testamento, aunque sean parientes. Exacto, exacto. Esa es mi opinión personal, ¿eh? Pero desafortunadamente no hay mucha jurisprudencia. Bueno, en los casos que vimos con antelación, cuando la naturaleza, y además cuando la naturaleza de las prestaciones reclamadas lo requiera, cuando consideremos que de dictar 2 sentencias se pueden originar resoluciones contradictorias, entonces los acumulamos y se resuelven por el mismo tribunal en una sola sentencia, pero como bien apuntaban, por cuerdas separadas. No los juntamos. Hay excepciones. Capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene no son acumulables a ninguna otra acción. Se tienen que resolver necesariamente. Y entonces ahí me regreso nuevamente a la competencia. Entonces, ¿sí son federales o sí les ayudamos las locales? Y aplicamos el 527A. Dejar a salvo derechos para que los hagan valer ante la autoridad competente. Es lo que hacemos generalmente, ¿no? Pero la realidad es que lo que deberíamos de hacer es formar nuestro legajito con todas las constancias y mandárselo directamente a la autoridad federal, solo para que resuelva respecto de la capacitación, adiestramiento y la seguridad de higiene. ¿Ante quiénes se llevan? ¿Ante quién es la competencia? Al tribunal que previene, al que se da cuenta. Voy a tratar de irme un poquito más rápido porque ya casi es la 1 y no me lo van a creer, pero faltan 30 diapositivas. No creo que terminemos, pero cuando ustedes me digan que paramos, paramos. Entonces, bueno, no significa que no participemos, significa que va a ser solo un poquito más rápido. Las excusas, ¿por qué son importantes? Porque son impedimentos que nos permiten a nosotros, jueces o secretarios instructores, que eso es lo que establece la ley, no yo, impedimentos para conocer de algún asunto. El 707 bis establece que los jueces y secretarios instructores se tendrán por forzosamente impedidos y tendrán el deber de excusarse en el conocimiento de los asuntos en diversos casos y señala un catálogo. Es decir, de oficio. No necesito que nadie venga y me diga que yo no puedo intervenir en el asunto. Y el otro supuesto es a petición de parte, a través del incidente de recusación previsto en el 709 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuándo dice el 707 bis que yo no debo, yo juez o secretario instructor, no debo de tener conocimiento? Aclaro, este 707 no habla del perito, por ejemplo, pero un perito también entra dentro de estos supuestos. Cualquiera que tenga alguna intervención dentro del juicio y tenga una trascendencia a su actividad, puede ser excusado. En este caso es en asuntos en los que tenga interés directo o indirecto, en asuntos que interesen a su cónyuge, concubino o concubina, sus parientes consanguíneos, acuérdense, en línea recta, sin limitación de grado, a los colaterales dentro del 4º grado y a los afines dentro del 2º, es decir, hasta los primos. Si entre el funcionario, su cónyuge o concubina, hijos o alguno de los interesados, hubo relación e intimidad nacida de un acto civil o religioso. Es el padrino, es el compadre, es el esposo, etc. Eso, pues ahí deben de excusarse. Aquí, en asuntos en que le interese alguna de estas de las partes, en donde cualquiera de ellos fuere pariente por consanguinidad o afinidad del abogado o procurador de alguna de las partes. En los mismos, aclaro que todos en los mismos grados que ya hemos mencionado. Cuando en este caso el cónyuge o alguno de los hijos sea heredero, legatario, donante, donatario, socio, acreedor, deudor, fiador, fiado, arrendador, arrendatario principal, dependiente o comensal habitual de alguna de las partes o administrador actual de sus bienes. Aquí cuando se ha hecho promesa o amenazas o se ha manifestado de algún modo
el odio o afecto por alguna de las partes. Si asiste o ha asistido a convivios que especialmente para él dieren o costaren alguna de las partes después de comenzado el procedimiento, o si tiene mucha familiaridad con alguno de ellos, o vive con alguno de ellos, ¿no? En su compañía o en una misma casa. Si ha sido abogado, procurador, perito o testigo en el negocio de que se trate. Ya decíamos, no solo es para el secretario instructor o para los jueces, sino también para alguna de las partes que intervengan. Aquí cuando, si reconocido el negocio como integrante del tribunal, es árbitro, asesor, mediador, resuelve algún punto que afecte algo de ahí, ¿no? Aquí está. Cuando su cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos, en línea recta, sin limitación de grado de los colaterales o de los que ya hemos mencionado, siga contra alguna de las partes o no haya pasado un año de haber seguido en contra de ellas un juicio civil o una causa criminal, como acusador, como querellante, como denunciante, o se haya constituido parte civil en causa criminal seguida contra cualquiera de ellas. Cuando alguna de las partes o de sus abogados haya sido denunciado, querellante o acusador del funcionario. Cuando el funcionario de que se trate, que sería esta, su cónyuge o alguno de los expresados con anterioridad tenga un negocio administrativo que afecte a sus intereses. Cuando el cónyuge o alguno de sus parientes tiene algún proceso civil, cuando sea tutor o curador, o en términos generales, cuando haya externado una opinión públicamente. Es decir, cuando existe algún impedimento que a juicio de nosotros, pues no nos sea prudente para conocer del negocio. Y yo les quiero poner un ejemplo. Una vez estaba yo leyendo un expediente y entonces era un riesgo de trabajo, un trabajador que había muerto y reclamaban, no era un riesgo, había muerto de una causa natural, pero reclamaban la indemnización por muerte de los 5,000 días y otras muchas prestaciones. Y el patrón había negado la relación de trabajo. Y entonces me lo dieron a consulta, todavía no era resolución, por algún motivo, no recuerdo qué. Y yo hice el comentario, ¡ay, es mi vecino el demandado! Miren, ni lo conozco, sé que es mi vecino porque era en la misma calle a 3 números de mi casa a su casa. Y bueno, ni siquiera es la misma calle, está a 3, pero es en la calle de junto, es un taller mecánico que el estudio honesta yo jamás lo había visto, ni pasado. Pero hice el comentario, ¡ay, es mi vecino! Ah, así pasó. Días después, suben las partes y le dicen al auxiliar, oiga, vengo a ver este asunto. Y la auxiliar me dice, licenciada Liz, ¿me presta el expediente, el de su vecino? Eso fue suficiente para que hubiera todo un trámite y todo un drama y me mandaran a hablar de presidencia, de secretaría general y de 1000 lugares. Les dije, miren, pues yo no estoy habilitada para excusarme, puedo hacerlo, pero al final del día puede resolver alguien más, no necesito resolver yo, pero ni conozco a la persona, sí vivo probablemente a 3 casas, 4, pero yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Entonces no pasó nada, pero al final sí dicté la resolución, pero hubo todo un problema muy grande, ¿no? Fue condenatorio, condené al patrón a pagar un montón de cosas, eran como 25 años de seguridad social por lo menos. Pero aquí el punto es que hasta qué punto la excusa es válida, ¿no? Por parte de los litigantes. Y yo creo que si el litigante hubiera opuesto, no lo puso, pero si hubiera opuesto un incidente de recusación, hubiera sido declarado improcedente porque no se actualizaban ninguna de las hipótesis previstas en la ley. No soy abogada, no soy perito, no conozco a las partes, no soy familiar, no tenemos vínculo civil ni religioso, no somos familiares, no somos amigos, no hay absolutamente nada, ¿no? Y entonces la hubiera podido multar. ¿Se acuerdan de cuánto es la multa al recusante cuando se declare notoriamente improcedente? De 100 a 1000 días y la hubieran podido multar. Pero evidentemente la Junta no se hizo eso, ¿no? Fue no te preocupes, no pasa nada con el procedimiento. Pero bueno, ¿cuándo se tienen que recusar? Inmediatamente que se conozca del asunto en términos de lo dispuesto por el 707 ter o
dentro de las 24 horas siguientes en que ocurre el hecho que lo origine o de que tenga conocimiento de él, expresando concretamente la causa o razón del impedimento. Se puede tramitar hasta antes de la audiencia preliminar o hasta antes de la audiencia de juicio si hubo un cambio de los integrantes del juzgado y alguno de las personas tiene alguno de estos impedimentos para conocer. Pero es inmediatamente se conozca del negocio. Ahora bien, cuando el obligado a recusarse, quien tenga un impedimento, no lo hace, se tendrá que tramitar por el recusante, por el interesado, el incidente de recusación en términos de lo dispuesto por el 709. Es decir, hay algunos de los impedimentos expresados para conocer del asunto y, sin embargo, no hay recusación. No se excusan los jueces ni los secretarios. Entonces, la recusación procede cuando, a pesar de existir alguno de ellos, no se excusa y siempre micrófono. La recusación siempre se fundará en una causa legal. ¿Cómo se interpone? Se interpone ante el tribunal que conozca del asunto, expresándose con claridad y precisión la causa que se funde, y ya lo habíamos dicho ahí, solo que aquí hay algo bien importante. Se admiten muchas otras pruebas, pero antes de ello les quiero comentar ante quién se resuelve de acuerdo, para ir en orden como lo establece la Ley Federal de Trabajo 709A y los demás. Se resuelve por el Pleno del Superior Jerárquico en materia local o por el colegiado en materia federal. Esto ya lo habíamos visto, que es el 709 bis, que es antes de la calificación de las pruebas en la audiencia, antes de la calificación de la admisibilidad de las pruebas en la audiencia preliminar. Ese es el momento procesal oportuno. Pero si hay cambio del personal o ocurre un hecho superveniente, pues en ese momento hasta antes del cierre de instrucción. Una vez cerrado la instrucción, aunque no se haya dictado la resolución, ya no procede la admisión de este recurso. No se admite cuando se cumplimenten, es decir, cuando estemos al mandamiento de otras partes, en términos generales. Se desecha cuando es extemporánea, es decir, cuando no se tramita dentro del término que establece el 709B, que es hasta antes de la admisibilidad de las pruebas en la audiencia preliminar o hasta antes del cierre de instrucción, se desecha. O cuando no se funden algunas de las causas a que se refiere el artículo 700 bis de la Ley Federal del Trabajo. Y el otro supuesto es que cuando esta autoridad ya la haya declarado improcedente, es decir, el juez o el secretario ya se excusaron y el órgano competente a quien le compitió resolver determina que no es procedente, en ese supuesto tampoco es procedente y se desecha de plano el incidente. ¿Cómo se tramita? No hay suspensión del procedimiento, se resuelve sin citación de la parte contraria y en tanto se califica la recusación, se continúa con el procedimiento. Si se declara procedente, será nulo todo lo actuado a partir de la fecha en la que se interpuso. La resolución será comunicada al recusado y aparte, si hay recusación, si es procedente, termina la intervención del recusado en el asunto que se trate y se remiten los autos ante otro tribunal correspondiente. Si se declara improcedente, hay una multa de 100 a 500 unidades de medida de actualización en términos de lo dispuesto por el 709I. Ahora, en términos del 709J, proceden todas las pruebas, todas, incluso la confesional del recusado. Esta es de las únicas pocas pruebas que nos vamos a dar cuenta que tienen una amplitud en el catálogo de pruebas que admiten. Ya dijimos que el procedimiento no se suspende, etcétera. ¿Alguien tiene alguna duda o aportación del incidente de recusación? Maestra, Sí, abogada. para el caso de las secretarios y jueces, ¿en ambos va a resolver el pleno? ¿O el órgano análogo que corresponda? Perdóneme, abogada, otra vez. Ajá, perdón. Para el caso de que se tramite una recusación
en contra tanto de un secretario como de un juez, ¿resolverá el pleno o el órgano análogo que corresponda? ¿En cualquiera de los dos casos? En tribunal local sí, en tribunal federal no, en tribunal federal resuelve el colegiado. Ajá. Por ahí en el chat hay una pregunta de que si se debe establecer la causa, sí. Acuérdense que siempre tienen que ser fundados y la causa debe ser legal en términos del 707 bis. Ok. Rapidísimo, vamos a tratar de ver aunque sea 1 o 2. Me queda claro que ya es la 1 de la tarde, que ya terminamos, pero me gustaría que viéramos solo esto del incidente de liquidación. Primero quiero decirles que el 843 establece que las sentencias, cuando se trate de prestaciones económicas, siempre se debe de determinar el salario que sirve de base para la condena. Se tiene que cuantificar el importe de las prestaciones y se deben de señalar las medidas con las que se va a cumplir con la resolución. Solo por excepción procede este incidente de liquidación. Cuando nos condenan prestaciones genéricas, cuando nos condenan prestaciones líquidas, nosotros debemos de establecer en la propia sentencia, sin necesidad de incidente, las bases con las cuales el arreglo debe cumplimentarse. Es decir, me reclaman salarios caídos, me reclaman intereses, me reclaman, no reclaman vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, etc. La Junta debe de acatar todos los puntos que le fueron sometidos a su consideración. Debe resolver uno por uno, no se le puede ir ninguno. Pero tampoco podemos dejar a salvo los derechos y tampoco podemos decir que se abran el incidente de liquidación para las cuantificaciones, porque la ley nos dice en mayor medida que esta es una excepción y no la regla. Y entonces, en todos los casos, tenemos que resolver de manera líquida en las condenas. Tenemos que condenar de manera líquida. De tal suerte que en las condenas tenemos que decir, se condena al pago de 5 pesos por concepto de salarios caídos, que corresponden de multiplicar 365 días, que es el periodo máximo establecido en la Ley Federal de Trabajo en el 48, por el salario diario integrado de tal. Yo les soy honesta, todavía pongo cómo se integra el salario, pongo las operaciones aritméticas, porque creo que así cualquier persona lo puede leer y puede saber y conocer perfectamente de qué se trate. Pero al final del día, pues solo nos dicen que establezcamos el salario y las bases con las que se podrá cuantificar con posterioridad. Y luego digo, también condeno el pago de los intereses que se cuantifican de hoy a mañana, ¿no? Bueno, de hoy a tal fecha. Los cuantificamos por meses. En términos, ustedes ya lo vieron, creo que no es necesario agotar ese tema, pero el 2% de 455 días, de 15 meses de salario, por el salario ordinario, y lo condenamos. ¿Qué pasa si a la fecha en la que estoy dictando el laudo todavía no pasan los 12 meses? Y sí pasa, ¿eh? En la Junta 20, en donde yo estoy, condenamos muchas cosas así, porque los juicios, yo les platico, son muy rápidos. Porque afortunadamente no tenemos el mismo cúmulo de trabajo de otras juntas y entonces todo es oral y lo podemos llevar muy, muy rápido. Me ves bien justa todavía, pero no tanto. Entonces, ¿ahí qué pasa? Alguien tiene abierto su micrófono, por favor. Ay, avísenle, no sé quién. Bueno, ahí, ¿qué pasa? Pues nosotros tenemos que decir las bases con las que se van a cuantificar esos intereses, aunque todavía no se generen. Y decimos, para el caso que no se haya dado cumplimiento a esta resolución y ya pasaron 12 meses, se pagarán los intereses que van a ser cuantificados sobre esta base, para que no haya necesidad de que un secretario instructor con posterioridad y ahora un secretario de acuerdos abra el incidente de liquidación. Lo único que se necesita es que con esa cuenta que nosotros ya pusimos la multiplique mes por mes y en el auto de ejecución lo cuantifique sin necesidad de aperturar incidente de liquidación, porque el incidente de liquidación debe de ser el laudo. Aquí hay una tesis y me gustaría comentarla, que establece que estos son algunos de los supuestos en los que procede el incidente de liquidación, pero yo no estoy totalmente a favor. Y dice que es la omisión en el señalamiento del salario cuando existan incrementos salariales.
Yo creo que cuando existan incrementos salariales sí, porque no sabemos desde que se dicta la resolución si es que existirán o no para la categoría que se mencionan, porque no necesariamente tiene que incrementarse el salario conforme al mínimo. Recuerden que el mínimo es para quienes, ese incremento es para quienes perciben el mínimo y no para el resto de la población. Tan es así que yo les puedo platicar que en la Junta, yo tengo como 9 años, pero dicen que hace 15 no se aumenta el salario. ¿Por qué? Pues porque no están obligados. Percibimos más del mínimo y pues no están obligados. El otro supuesto es la omisión, aquí dice, en el señalamiento del salario. Yo ahí no estoy de acuerdo y les voy a decir por qué. Si yo no tengo elementos para resolver en el laudo, me tengo que allegar de los que encuentre. Y en este caso hay una contradicción de tesis que establece que tengo que allegarme de las tablas de salarios mínimos, por ejemplo. Y en este supuesto, si por ejemplo no tengo el contrato colectivo de trabajo, no tengo individual, no tengo nada, pues entonces me tengo que allegar de la tabla de salarios mínimos de la zona económica en el momento en que se generaron las prestaciones y voy a resolver con esa tabla de salarios mínimos. Y nos pasa mucho a nosotros. ¿Y por qué no estoy de acuerdo en que se abra un incidente de liquidación? Porque es darle oportunidad al trabajador de que aporte nuevos elementos que no aportó al inicio. Cuando decíamos, tienes la obligación de subsanarlo, requerirle, prevenirle. Pues sí, pero ese es en el momento, no después, ¿no? O sea, no podemos estar previniendo ni requiriendo con posterioridad, sino es con los elementos que tenemos. También nos pasa mucho con los salarios de muchos años. Me dice el trabajador, yo inicié a trabajar en 1975, en 1960, ¿no? Y me despidieron, ya tengo 60 años ahí trabajando, empecé a los 20, tengo 80 años de edad. Es un ejemplo. Y solo me da el último salario aportado. ¿Ahí qué hago? Les soy honesta, yo cuantifico con el mínimo todos los años, con el mínimo que establece la tabla, y al finalizar, con el último que me dio. Pero hay juntas que solo le quitan lo último, el aumento. Si aumentó un 5%, eso es lo que le quitan al último año y ahí van deduciendo. Y hay otras juntas que dicen, pues no, si no se excepcionó el demandado y es una rebeldía, a mí no me importa. Yo condeno. Yo creo que Yo condeno con el último salario. Y entonces eso es lo que hacen. No creo que sea tan legal. Lo puse porque no veo el chat allá y vi que hay unos mensajitos. Yo creo que las bases para liquidar se dan al momento de resolver el principal y la liquidación solamente es para cuantificar, para hacer cuentas de cuánto es lo que resulta de todo lo que se está condenando. No, sí, cuando nos falta algo en especial, pero tenemos la obligación de condenar en el laudo todo. De tal suerte que en el laudo yo le digo que le damos 5 pesos de vacaciones, 5 de aguinaldo, 2 de prima vacacional, 12 de prima dominical, 20 de horas extras. Absolutamente todas las cuentas tienen que ir en el laudo. Por ello la importancia, entiendo que en las clases anteriores el licenciado Hugo ya les explicó la manera de cuantificar y demás, que es sumamente importante porque recuerden, tenemos la obligación de hacerlo. Y tenemos que hacerlo en el momento mismo en el que estamos dictando la resolución, no en el incidente. El incidente solo es excepción cuando hay incrementos periódicos, por ejemplo, que no nos pasa a nosotros, ¿eh? Por ejemplo, el incremento en el salario para el pago de las pensiones ante el Seguro Social. Pues ahí sí, porque no está definido desde un inicio cuánto se va a incrementar. Pero aún y si fuera un 5%, se pueden ejecutar con autos de ejecución sin necesidad de abrir incidentes de liquidación. ¿Y por qué? Porque acuérdense, ya lo decíamos, son procedimientos chiquitos, vamos a hacer otro juicio chiquito y vamos a hacer que nuestro trabajador alargue más su procedimiento cuando él ya lo que quiere es cobrar. Entonces aquí lo importante es que desde la resolución se dicten no solo las bases, sino también se hagan las condenas líquidas. A eso se refieren la ley. Tanto los artículos, ahí debemos estar a lo establecido en los artículos 843 y 844 de la Ley Federal de Trabajo.
¿Procede de oficio o a petición de parte? Ah, perdónenme, ahí ya. En eso terminamos. O procede necesariamente a petición de parte. No lo dice la ley, pero no estamos facultados para iniciarlo nosotros, autoridad. No hay precepto legal alguno que así lo determine. Entonces, este incidente solo procede a petición de parte. Se acompaña de pruebas, generalmente solo es instrumental y presuncional, y la autoridad resuelve y toma en base no solamente esas pruebas, sino se allega de cualquier otro elemento. Acuérdense que somos jueces proactivos y entonces tenemos que allegarnos de cualquier elemento que sea necesario para resolver. Ahora bien, ¿quieren que sigamos, licenciado Hugo, o nos detenemos? ¿Todavía nos faltan muchos? ¿O vamos más rápido? Yo creo que pues ahí le paramos y dejamos ahí, a lo mejor les vamos a compartir las diapositivas por conducto del instituto y pues ya cualquier duda que surja la podemos a lo mejor resolver vía correo electrónico. Claro. ¿No? Solo me gustaría comentarles este incidente en todo caso, que lo considero importante porque también es nuevo, es algo que no teníamos contemplado, que es el incidente de objeciones periciales. Ahora, licenciada Liz. Sí, pero solo son 2 minutos, licenciado. Espérame, Lalito. Ahora es su tiempo y son sus alumnos. Ustedes hagan lo que quieran. Por mí no hay problema. Muchas gracias. Sale. Terminamos. ¿Quieren que terminemos todo? Sí. Perfecto. Es que luego no nos comparte la información. Ah, ok. Sí, está bien. David Rodríguez, participe, por favor. Terminamos, perfecto. Bueno, vamos a tratar de ser un poquito más rápido. Seguimos. Está el incidente de reposición de autos. Por favor, si alguien quiere intervenir, intervenga, aunque yo no conozco muy bien esto del Zoom, entonces eventualmente como que me pierdo un poco. Pero estoy aquí a sus órdenes. A ver, el incidente de reposición de autos, ¿cuánto procede? Pues cuando se pierde algo, cuando no está una actuación. Y procede a petición de parte o de oficio, cuando desaparece todo el expediente o alguna constancia. Dice el 725 que en caso de extravío o desaparición del expediente o de alguna constancia, el secretario, previo informe del archivista, certificará la existencia interior y la falta posterior del expediente o de las actuaciones del tribunal y lo hará del conocimiento de las partes, practicará las investigaciones del caso y lo tramitará la reposición en vía incidental. Es decir, va a haber una audiencia dentro de las 72 horas siguientes en la que las partes deberán aportar todos los elementos, constancias y copias que obren en su poder. Eso ya lo establece el 726, en donde dice que el tribunal podrá ordenar, tenemos facultades, acuérdense, somos proactivos, se podrán ordenar que se practiquen todas aquellas actuaciones y diligencias necesarias para reponer los autos. Siempre debemos tener en consideración esta audiencia incidental y todas las demás pruebas. Pero entonces son todas las pruebas que podemos pedir. Aquí está la audiencia de las 72 horas. Podemos hacer uso de todas las herramientas tecnológicas que sean necesarias. En el caso de la Ciudad de México, nosotros tenemos un sistema digitalizado. Técnicamente está todo, y digo técnicamente porque pues no necesariamente, pero por ejemplo yo les puedo platicar y sí, tengo aquí un expediente al que le falta la hoja 1 de la demanda, porque nos trajimos los expedientes a nuestras casas, miren, para resolver. No les voy a mentir, aquí los tengo todos en mi archivito, todos los expedientes. Y entonces ahora que estoy resolviendo me doy cuenta que no tengo la hoja 1. Y aunque puedo deducirla por la contestación del demandado y saber qué es lo que se reclamó y cuántos demandados hay y ver qué hizo la Junta y el auto de erradicación, también es que la ocupo. Y entonces lo que hice fue vía mensaje pedirla que de la digitalización de expedientes me la remitieran. Y les pregunté y fui muy clara y le dije al presidente, licenciado, usted dígame,
Lo hago diciendo que lo consulté en el archivo de digitalización y que la agregué a los autos y que además coincide con la contestación y con las actuaciones judiciales, o solicito que se reponga el procedimiento, que se abra el incidente de reposición de autos. Y no, me dijeron que no, que se repusiera, que nada más la agregara y que solo lo señalara en el auto. Nosotros estamos tratando de terminar expedientes. Tenemos muchísimos en trámite, 30,000. Lo que queremos es ya desahogarlos, porque con todos los nuevos del caso del coronavirus, pues no vamos a tener oportunidad de hacer nada, ¿no? Entonces, aquí dice que el tribunal deberá proporcionar las videograbaciones, todas las actas, absolutamente todo. En nuestra Junta 20 ya videograbamos. Es como, y se hizo desde hace 5 años, a sabiendas de este nuevo procedimiento, en donde se llevan las audiencias orales. Desafortunadamente todo se dicta y tecnológicamente hablando no estamos tan avanzados, porque muchas veces no estamos integrados y se supone que debemos estar integrados, etcétera. Pero pues están todas las actuaciones disponibles para que puedan ser repuestos los autos. Finalmente se hace la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y se acompañan las copias de las actas y demás diligencias practicadas con dicho motivo. ¿Alguna duda? No, ma. Seguimos. No. Bueno, este incidente de objeciones periciales a mí se me hizo muy interesante, es totalmente nuevo, porque en él no se incluía en la ley anterior. Acuérdense que la ley anterior hablaba de un perito que podía ser propuesto por cada una de las partes y si había controversia, entonces la Junta nombraba un perito tercero en discordia. Pero ahora solo tenemos un peritaje oficial. Sin embargo, si las partes formulan objeciones a este dictamen pericial, el tribunal debe de citar a una audiencia incidental de objeciones adentro de los 3 días siguientes a las que se reciban dichas objeciones. Y en ella debe de concurrir el perito oficial y las partes, quienes pueden ir acompañadas de sus propios peritos o de quien consideren necesario. Y en relación con el peritaje o los peritajes, si hubieran de diferentes materias rendidos, se pueden ofrecer las pruebas que sean necesarias y que tengan por objeto la falsedad o inconsistencia de los hechos o de las consideraciones contenidas en el dictamen. Atendiendo a la naturaleza de este tipo de juicios, la audiencia en cuestión puede prorrogarse, fíjense muy bien, puede prorrogarse el tiempo necesario, lo que sea, para dar oportunidad a las partes de interrogar exhaustivamente a los peritos y desahogar las pruebas que se ofrezcan para acreditar las objeciones. O sea, esta sí va a ser puede ser una audiencia tardada, se pueden hacer 1000 cuestiones a los peritos para tratar, al perito o a los peritos para tratar de desvirtuar lo que se asentó en el peritaje oficial, e incluso exhibiéndose un peritaje nuevo. En términos generales, casi siempre estamos a la mayoría de los peritajes. Sí, sí es la firma, no, no es la firma, sí hay violación, no hay violación de firma, etcétera. Y muy pocos se abocan o nos abocamos a analizar realmente cuál de los dictámenes periciales es el mejor. Creo que eso es lo que busca la autoridad, no necesariamente el del Estado, porque podrían existir diferencias que no se contemplan. Acuérdense que todo es perfectible, solo el que no trabaja no se equivoca, a todos se nos olvidan las cosas, eventualmente a todos nos sale mal algo, todos nos equivocamos, etc. Pero finalmente lo que se persigue es que si existe algo, algún error, alguna omisión, alguna inconsistencia, alguna falsedad en el peritaje, los expertos a través de sus cuestiones o a través de las pruebas que se ofrezcan, lo demuestran. Si no lo demuestran, pues ese peritaje tiene pleno valor probatorio. ¿Alguna duda? Sería conveniente que precisaran la objeción porque está muy genérica, dicen que formulen objeciones. Bueno, yo creo que la objetarán oportunamente en su momento en relación a la veracidad, a que no responden todos los cuestionamientos o las interrogantes de las partes, que están incompletos, que los medios de los que se allegó no son suficientes,
o que la infraestructura material como el microscopio no es eficiente, etcétera. Yo creo que es tan general para que las partes y más bien los peritos, que son los que saben de ello, pues puedan decir por qué un peritaje es falso o no es falso, ¿no? Habrá ocasiones en que sea en materia dactiloscópica, otros en materia informática, etcétera, en cualquiera otra que la tecnología lo permita. Sí, sí es muy vago, pero se va a esperar hasta que las partes lo objeten para que así se determine, ¿no? Para que así respecto de ello se haga valer. Maestra, Ahora, sí. Perdón, también yo creo que va a ser un poquito complicado para el juzgador en el sentido de verificar si las preguntas que realicen las partes sean las idóneas, ¿no? O Ay, que claro, lleven alguna regla. Claro. Y sobre todo regular esa situación cuando estén los peritos auxiliando a las partes que tengan que formular preguntas y que a lo mejor el juzgador tenga que calificarlas y respecto a con qué reglas, ¿no? Va a ser sumamente complicado. Yo creo que las reglas van a ser las de la testimonial que ya vieron, que solo tienen por objeto dilucidar la controversia, referirse a los hechos controvertidos, no ser insidiosas. Ya no viene el término insidioso, pero a eso se refieren al final del día. Pero sí creo que va a ser muy complicado para el juez, porque no somos peritos en la materia, ¿no? O sea, híjolas, al final del día creo que todo esto es importante y trascendente, pero en lo que tomamos, en lo que nos cambiamos el chip y en lo que es la curva de aprendizaje y en lo que aprendemos de los errores, vamos a tener mucho trabajo. Es como, por ejemplo, las testimoniales. Sí recordarán que ya no se necesita o ya no se requiere que se transcriban las preguntas. Ajá. Luego, entonces, cuando resolvamos, ¿nos vamos a acordar de todo eso? En la respuesta deberá ir implícita la pregunta. Solamente, licenciado, pero aún así, yo creo que a lo mejor lo que hacemos es pedir las videograbaciones para que las podamos analizar. ¿No? No estaría de más. Desafortunadamente solo se tienen 5 días a partir, en caso de que no se dicte la audiencia, no se dicte la resolución en el momento mismo de la audiencia. Entonces, solo tenemos esos 5 días para resolver y pues bueno, eso nos va a complicar un poquito, pero esperemos que no tanto. Todo es parte de una curva de aprendizaje, pero sí son cuestiones que el juez tiene que aprender, porque acuérdense que ahora este es un juez diferente, es dinámico, es proactivo, es multidisciplinario, ¿no? Tiene que saber de muchas cuestiones. No sé si lo vieron, pero está facultado hasta para desahogar la inspección, cosa que no hacía antes. Entonces, tenemos muchas actividades que hacer. Esperemos que todo funcione perfecto, pero bueno. Hay otro incidente que se llama de tercería. Este incidente, al igual que el de liquidación, se llevan después de la sentencia, cuando ya se terminó el procedimiento. Este tiene una particularidad y ya la habíamos comentado. Se lleva por cuerdas separadas, es decir, aparte. ¿Son de dominio, dice la ley, o son de preferencia? Los primeros, los de dominio, tienen por objeto conseguir el mandamiento del embargo practicado. Ello en bienes de propiedad de terceros. Y los segundos tienen por objeto que se pague preferentemente un crédito con el producto de los bienes embargados. Son diferentes, pero al final son de tercería. Son de personas ajenas al juicio que están interviniendo y que creen tener un mejor derecho. En el de preferencia, pues yo tengo mejor derecho porque soy la esposa y tengo alimentos a mi favor. Entonces, págame. Y yo soy trabajador, pero yo interpuse mi demanda y tengo mi resolución antes que la tuya. Que me paguen a mí primero. Y de dominio, pues cuando ese bien le corresponde o le pertenece a otra persona y esa persona llega y dice, oye, ojo, ¿no? Ese bien embargado es mío y no quiero que lo remates. El artículo 97 establece que estas se tramitan y resuelven por el tribunal que conoce del juicio principal. Que esto resultaba irrelevante porque ustedes saben que todos han sido conocidos por el tribunal que conoce del juicio principal, porque de él devienen, y eso es con todos, ¿eh?
El 977 también establece que las tercerías se tramitan y resuelven conforme a las siguientes normas. Se promueve por escrito, acompañando el título en que se funde y las pruebas pertinentes. ¿Qué pasa si no se acompañan? Se desecha de plano. Si sí se acompañan, el tribunal ordenará su trámite de la tercería por cuerda separada y citará a las partes a una audiencia que se va a celebrar dentro de los 10 días siguientes, en la que se oirá y desahogarán las pruebas y después se dictará la resolución que corresponda. Y a ello nos dicen que se pueden ofrecer todas las pruebas que están en el capítulo de pruebas de la Ley Federal del Trabajo del título 14, y entonces podemos ofrecer cualquiera. Acuérdense, aquí ya nos están ampliando. Ya nos dicen, ya no nos limitan, no solo la instrumental, solo la documental, solo la inspección. No, aquí ya nos permiten otras pruebas. Así como en la recusación, que incluso nos dice hasta la confesional de recusado. Estas tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería excluyente del dominio solo suspende el remate y la tercería de preferencia suspende el pago del crédito, pero nada más. Si no se declaran procedentes, pues se lleva a cabo la adjudicación o el pago del crédito correspondiente, y si se declara procedente la tercería, el tribunal ordenará el levantamiento del embargo y en su caso ordenará que se pague el precrédito declarado preferente. En este supuesto, el tercerista puede presentarse ante la autoridad exhortada, no necesariamente ante la autoridad judicial, sino ante la que se está llevando, por ejemplo, el trámite del embargo, y tiene que señalar domicilio dentro de la jurisdicción del exhortante, etc. Estas son cuestiones como más técnicas de ello, pero sí se puede señalar domicilio y realizar algunas actuaciones ante otro tribunal diverso al que se está llevando el juicio, pero se tramita ante el que se lleve. ¿Alguna duda? ¿Alguna aportación? Sobre todo quienes ven materia civil o mercantil, porque esto es en donde más se da. Nosotros, les soy honesta, sí, pero bien poquito, casi nunca se presenta, sí, pero muy poco. Ahí habría que darle vista al interesado, al que en contra de quien interpone la tercería. Claro, claro, licenciado. En todos los incidentes en los que se da vista al contrario, y acuérdese que al señalar día y hora para la audiencia incidental se les tiene que correr traslado con la demanda y con las copias de los documentos o con las pruebas que se acompañen, como bien usted apunta. Ay, se me fue. Incidente de caducidad. Bueno, hay aquí una cuestión importante. Nosotros somos proactivos, el tribunal es proactivo, entonces debe de cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que se tramitan ante nosotros no queden inactivos, y tenemos que proveer lo que corresponda hasta que se dicte sentencia, salvo caso en contrario. La excepción es que nosotros promovamos, fomentemos, ¿no? Tramitemos, y no que nos estén dando, oye, pide que se acuse la rebeldía porque no contestó. Oye, no ofreció pruebas, di que se tenga por perdido el derecho para ofrecer pruebas. No. Nosotros tenemos que hacerlo valer. Si no lo hacemos, nos hacemos acreedores a las sanciones que establecen la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Cuando es necesario, para efectos de continuar un trámite, la promoción de un trabajador y no la haya efectuado dentro de un lapso de 45 días naturales, el tribunal debe de ordenar que se le requiera personalmente para que la presente. Apercibido de que no hacerlo, operará la caducidad, que es la de que vamos a hablar ahorita. La caducidad constituye una sanción por la inactividad procesal. Después de 45 días naturales yo no he hecho nada y tiene como consecuencia la extinción del proceso. Pero acuérdense, como nosotros tenemos estas facultades de cuidar y de esto y de...
Nosotros requerimos al trabajador para que promueva dentro de los 45 días naturales, pero solo va a proceder la caducidad y solo va a proceder este apercibimiento cuando esa promoción que estamos requiriendo sea necesaria para continuar con el juicio. En caso de que no hacerlo, tiene que subsistir este apercibimiento, ya operará la caducidad. Quiero aclarar que ahí hay que notificar a la Procuraduría, esté el trabajador representado por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o no. Porque si no lo está, se le tiene que hacer saber la resolución para que intervenga con el trabajador y le precise las circunstancias legales de la promoción, de lo que se requiera, y le brinde asesoría legal, que es a lo que se refiere este artículo. El tribunal aperturará una audiencia incidental en donde oirá a las partes que comparezcan y después dictará resolución. En caso de que no haya ninguna resolución, se tendrá al trabajador por desistir, bueno, al actor por desistido de la acción intentada. Siempre acuérdense que no haya promoción alguna en el término de 4 meses. Son 45 días. A los 45 días yo le digo, oye, te está haciendo falta que me promuevas algo. Y a los 4 meses, ya después de todo el procedimiento, si a los 4 meses no me ha promovido a pesar de que ya le requerí, de que ya lo apercibí y de que ya le notifiqué a la Procuraduría, en ese momento es cuando se tiene por desistido de la acción intentada. Pero este término no va a operar. ¿Podría leer el chat? Sí, ese término no está, no opera si están desahogadas las pruebas de las partes. Dice, esto se podría hacer desde el ejercicio, desde el principio, que se lo solicitó aclarar a la acción ejercitada en su escrito inicial de demanda. No, porque tenemos la obligación de subsanar. Y a eso voy. El artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo establece que el tribunal, a petición de parte, tendrá por desistida de la acción intentada toda persona que no haga promoción alguna dentro del término de 4 meses que ya habíamos cumplido. Pero no se considera que dicho término opera si están desahogadas las pruebas del actor o está pendiente de dictarse alguna resolución sobre promociones de las partes a que se refiere el propio 773, o esté pendiente la práctica de una diligencia, o se encuentre pendiente de acordarse la devolución de un exhorto, o la recepción de un informe, o de unas copias, o de una notificación. Acuérdense, si nosotros tenemos la obligación de subsanar, expresamente tal y como lo determina la ley, no operará este término. Operará cuando se requiera para la continuación del procedimiento respecto de casos no expresamente determinados en la ley. Y si en la ley ya se estableció que tenemos que subsanarla, pues lo tendremos que hacer de la manera en que sea necesaria. Pero además acuérdense, no solo si no efectúa algún trámite, sino también es si no efectúa el trámite y no se encuentra pendiente alguna de estos exhortos, informes o alguna otras cuestiones que se encuentren pendientes de desahogo, o alguna prueba o alguna cuestión imputable a la propia autoridad. Y como ya dijimos, la autoridad, el tribunal, tiene que citar a las partes a la audiencia. En todos hay audiencia, bueno, no en todos hay audiencia incidental. En el procedimiento ordinario, acuérdense que es en la audiencia preliminar donde se resuelven. Este de caducidad se puede promover en cualquier momento del procedimiento y no solo en la audiencia preliminar, porque es después cuando podrían dejar de promover la parte actora. Y el tribunal en este caso cita a las partes con la comparecencia de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, o se ofrecen las pruebas, se oyen las partes y se dicta la resolución. ¿Alguna aportación o duda? A mí, maestra, a mí sí me queda esa duda de que no se considerará
cuando están desahogadas las pruebas del actor. O sea, no se me ocurre como algún supuesto para que opere este incidente. ¿Cuál podría ser? Porque por la dinámica que se supone que va a llevar el procedimiento, pues, se me haría difícil Claro. caer en un supuesto de caducidad. Sí, de hecho, a mí siempre se me ha hecho raro, les soy honesta, yo nunca he visto un caso. El licenciado Hugo me ha platicado de un par de casos que le han pasado en el tribunal, pero a mí en lo particular nunca me ha pasado y considero que ni siquiera pueden ser procedentes porque la, digamos, anterior Ley Federal del Trabajo establece la obligación del secretario de acuerdos, la obligación de la autoridad de verificar que las pruebas estén desahogadas. Tan es así que hace una certificación y dice que ya no hay pruebas pendientes por desahogar. Entonces, al igual que usted, yo también considero que podría considerarse pendiente, qué promoción es necesaria. Sí. Decían en el chat la de las acciones contradictorias. Yo la verdad es que ni siquiera lo considero, podría ser, pero a mi juicio personal, opinión personal, no, porque pues nos dicen que la subsanemos y entonces lo que vamos a hacer es subsanarla. Pero no Gracias. lo sé, sí, tiene usted razón. ¿Cuándo? Gracias. Sí, sí, sí. Miren, aquí hay algún par de incidentes innominados. No les puse de actuaciones porque como tal no existen y hay tesis particularmente estrictas que establecen que la nulidad solo opera contra notificaciones y no contra actuaciones. Sin embargo, tenemos que interpretar armónicamente pues toda la Ley Federal del Trabajo y particularmente nos dicen el título 14, en donde se establece que cualquier inconformidad contra las irregularidades cometidas, acuerdo, ojo, este artículo ya está derogado, ya no subsiste, pero al final creo que es una cuestión de forma que subsiste en el nuevo procedimiento, aunque no se incluya. Y ahorita les platico por qué. Dice, se deduce que cualquier inconformidad contra las irregularidades cometidas en la celebración de la audiencia, conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento de emisión de pruebas debe tramitarse y resolverse a través de un incidente innominado y que en algunas ocasiones se le ha llamado nulidad de actuaciones, como por ejemplo la falta de firma. ¿Qué pasa si uno de los integrantes no firma? Y en el nuevo sistema, ¿qué pasa si el juez no está presente en todas las audiencias, toda la audiencia de desahogo? Por ejemplo, en la pericial que dijimos que puede ampliarse el término que sea prudente. ¿Qué hacemos ahí? Promovemos un incidente, sí. ¿Cómo se va a llamar? Como sea, no importa. Porque la ley lo prevé. La ley ni siquiera nos dice, estos son únicamente los incidentes que van a existir. Solo dice, los incidentes de previo y especial pronunciamiento se tramitarán así, se resolverán de plano yendo a las partes. Los que no tengan una tramitación especial se resolverán de plano. ¿Esto qué significa? Que hay incidentes que no tienen nombre, que no están dentro de la ley, pero que pueden operar contra cualquier eventualidad que se presente. ¿Cuál eventualidad? La falta de firmas, la falta de representación, que no esté el secretario, que no esté el presidente, que no se cumplan las formalidades legales. Ustedes ya lo vieron al desarrollar las audiencias, pues que se tiene que apercibir a los testigos, que de acuerdo con la ley se les tiene que preguntar su nombre, la actividad que desempeñan, etcétera. Hay algunas cuestiones que se tienen que contemplar. ¿Qué pasa si no se contemplan? ¿Habrá nulidad relativa, absoluta? ¿Serán afectadas de algún otro vicio? ¿Tendremos que interponer otro incidente? A mi juicio, les soy honesta, yo creo que el incidente sería innominado, pero que se parece mucho al de nulidad de actuaciones. Lo que pretendo es que se deje sin efecto y se vuelva a actuar, o la nulidad relativa que sí funcione, pero simplemente que uno de los efectos no, y hasta que no se cumplimente o no se valide exacta, no surtirá efectos legales.
Eso es lo que considero, aunque todavía no se da ninguno de los casos previstos en la ley, pero podría aparecer. ¿Alguna duda? Hay una de Jorge Toledo, que déjame, te la leo. Ah, ya. ¿Ya la viste? Ok. Sí. Ya. ¿Ese incidente es únicamente sobre la actuación del juez? No. Puede ser respecto de cualquiera de los integrantes del tribunal. Recordemos que también el secretario instructor tiene una fase muy activa en la parte escrita del procedimiento. El secretario instructor tiene como objetivo, entre otros, por ejemplo, depurar el procedimiento, resolver pruebas sobre excepciones dilatorias, etcétera. Pero, ¿qué pasa si no firma una de las actuaciones? ¿Qué pasa si en las audiencias en las que intervenga y él tiene facultades para hacer las preguntas a las partes respecto de las cuestiones personales, categoría, fecha, edad, domicilio, etcétera? Podría ser también, por ejemplo, cuando hay errores en la transcripción, porque hay una parte que se transcribe, ¿no? Como una minuta de la audiencia. Sí, pero yo ni siquiera creo que sea transcripción, abogada, no lo sé. No sé si van a transcribir o van a hacer una versión en donde no necesariamente tendrá que ser transcrito. Se podrá decir, yo creo, les soy honesta, que ese acta de audiencia va a ser muy larga. Esa es mi percepción, porque creo que eso sería muy fácil. El secretario ya todo lo analiza, ya lo tiene todo planchado, ya sabe cuáles son los hechos controvertidos, ya sabe cuáles son los hechos no controvertidos, y ya están todos en un acto, en un auto, en un proveído. Y entonces en la audiencia el juez, basándose en ese auto, más lo que tiene que resolver en ese momento como incidentes o admisión de pruebas, etcétera, que ya también pueden ser planchadas porque ya las tiene a la mano, ya sabe cuáles son las objeciones. En ese momento pueden solo hacer una versión de compareció fulano, sutano, se ofrecieron la parte actora demandó tal, la actora contestó esto, las partes ofrecieron las pruebas y se señalaron tales y tales fechas para su admisión, se desecharon estas, ¿no? Creo que esa podría ser, pero no necesariamente una transcripción. No lo sé. Maestra, nada más que cuando es una actuación del secretario instructor, como que podría haber ahí una confusión si se va uno por el recurso de reconsideración o por el incidente innominado. Claro. ¿Cómo podríamos definir bien dónde está esa línea? Porque es muy delgada. Sí, claro. El recurso de reconsideración solo procede contra los actos del tribunal, los actos del secretario instructor en la fase escrita. Las 5 actividades, ¿se acuerdan? Depurar el procedimiento, resolver pruebas sobre excepciones dilatorias, establecer hechos no controvertidos y las demás que el juez le indique. Y por ahí hay una que se me está escapando. Nada más. Pero ¿qué pasa si falta una cuestión de carácter formal, como su firma en las actuaciones? No, para mí no procede el recurso de revocación, de reconsideración, procede este recurso, que no tendría norma y que solo es para cuestiones de carácter meramente formales, porque no tiene mayor trascendencia, a mi juicio. Ok, gracias, maestro. Ok. Está el incidente de sustitución. Acuérdense que las partes pueden ser sustituidas en cualquier momento del procedimiento. Si bien la relación laboral se acaba con la muerte del trabajador, también el juicio que ya se inició no acaba. Porque pueden comparecer a juicio sus beneficiarios a solicitud del Procurador de la Defensa del Trabajo o ellos mismos. No necesitan que alguna otra parte, no necesitan que la autoridad les dé intervención para que ellos asistan. Y esto es muy común. ¿Qué pasa? Desafortunadamente lo digo porque en nuestros juicios hay juicios que duran 10 años, ¿no? Y si el trabajador tenía 60 y se enfermó, y tuvo un accidente y se murió, tuvo un riesgo de trabajo, etcétera, 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 pues ya tiene iniciado un juicio porque lo despidieron, por ejemplo. Y entonces, ya tiene a lo mejor hasta una resolución definitiva en su favor.
¿Quiénes van a ser acreedores a los beneficios que se consignan en esa resolución? Los beneficiarios. Y en ese supuesto se abre un incidente de sustitución procesal, en donde las personas que se crean ser consideradas beneficiarios y que en términos generales estén dentro del 501 pueden comparecer y hacer valer sus derechos. El artículo 115 establece que los beneficiarios tienen derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse y pueden ejercitar cualquier acción y continuar los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. No necesitan tramitar un juicio nuevo. Si ya hay un juicio del tribunal, en el tribunal, y muere el trabajador, no necesitan iniciar un juicio. Con el mismo juicio, ahí se abre un incidente, que vuelvo a lo mismo, es un juicio pequeñito, con una audiencia incidental, en donde ellos deberán de resolver, en donde se deberá resolver. Es otra de las excepciones en el procedimiento ordinario, no se puede resolver en la audiencia preliminar, porque no necesariamente falleció en ese momento el trabajador, sino que puede ser en cualquier etapa del procedimiento, incluso después de cerrado la instrucción, después de dictado el laudo, en etapa de liquidación, etcétera. En cualquier momento. ¿Cuándo se interpone un juicio independiente? Cuando el trabajador no lo interpuso. Y cuando sus beneficiarios, dentro del término que establece la ley, interponen en representación de ese trabajador fallecido las acciones que consideren procedentes. El 10 de marzo, el trabajador lo corrieron. Y el 10 de no fue marzo, abril, murió. Pero todavía estaba en su término de 2 meses, ¿no? Para poder presentar su demanda o pensando que ya acudió al procedimiento prejudicial, de conciliación, etcétera. ¿Qué pasa ahí? No hay un juicio iniciado, pero sus beneficiarios, quienes se consideren sus beneficiarios, pueden deducir las acciones que le correspondían al trabajador e iniciar un juicio nuevo, en donde promuevan indemnización, reinstalación, prima de antigüedad, 20 días por año, salarios caídos, etcétera, etcétera. Absolutamente todo lo que ellos deseen. Acuérdense, en el incidente no. En el incidente no se promueven acciones nuevas ni prestaciones nuevas. Lo único que se pretende respecto de lo que ya está establecido es que se cambie la figura del trabajador por otra persona, por su beneficiario. Pero las acciones y las prestaciones subsisten. ¿Alguna duda? No. Okay. Licenciada, en dado caso de que el trabajador haya tenido 2 parejas y se murió y estaba pendiente, queriendo iniciar un juicio para cobrar algunas prestaciones y comparecen en dado caso las 2 por separado, digamos, con ninguna se casó y las 2 promueven alegando que tienen ese derecho y que se le paguen a ellas las prestaciones. Mire, de acuerdo con el 501 debemos estar al orden de prelación. Si alguna acredita ser concubina, pues la concubina. Si la otra acredita la dependencia económica o las 2 acreditan la dependencia económica, concurren. Pero le voy a decir algo, que yo lo he hecho, y el colegiado no me ha dicho nada. Por el momento el colegiado no me ha dicho nada. Y solo ha pasado en 2 casos. 2 esposas presentaron su demanda, juicios diferentes que se acumularon y que se siguieron por cuenta separada, pero que se resolvieron en una sola resolución. Y entonces todos me decían, porque les soy honesta, yo tenía la duda, ¿no? Y sí pregunté a otros dictaminadores, ¿cómo ves este expediente? Y me acuerdo mucho que un dictaminador me dijo, pues al primer matrimonio, y otro me dijo a ninguno, y así nos fuimos. Y entonces yo dije, yo no soy una autoridad civil para determinar cuál matrimonio es el válido y cuál no. Y para mí, los 2 tienen validez y a las 2 les declaré la dependencia económica, el matrimonio, y las declaré beneficiarias en partes iguales. Y el colegiado no me dijo nada, o ellas no se ampararon, la verdad no sé. A mí no regresó el expediente, ya tiene mucho tiempo. Y el segundo, fue hace poquito, todavía tendrían yo creo que oportunidad de ampararse, pero no lo sé, no lo sé. Yo creo que ambas pueden concurrir en el actual procedimiento, con la nueva ley, ambas, con la dependencia económica. Acuérdense que el dependiente económico ahora concurre con cualquiera de los otros supuestos.
Antes no, antes solo era el concubino o la esposa o los padres y dejaban sin efecto y dejaban por fuera a los dependientes económicos. O sea, en el procedimiento anterior, pues la que acredite ser dependiente. Si alguna de ellas acredita el concubinato, pues con la que lo acredite, ¿no? Y si ninguna, pues con las dos que eran dependientes, ¿no? Que es lo que busca uno. La verdad es que es muy curioso. Aquí nos damos cuenta cómo de verdad llegan muchas esposas, muchas concubinas y con 20 hijos, y con una estaba de lunes a viernes y con la otra los sábados y los domingos. Y que las dos sabían. Y entonces al final del día casi siempre llegan a un arreglo y no hay tanto pleito. Pero los que han habido, que han peleado, pues les soy honesta, yo he dictado así y hasta el momento no ha habido nada. Pero tampoco hay criterio y no hay jurisprudencia, ni siquiera hay tesis aisladas. O sea, no hay nada en materia de beneficiarios. Es muy poquito lo que tenemos. Pero bueno, la sustitución patronal. La jurisprudencia la ha definido como una figura jurídica que surge cuando una persona física o moral, adquiere la totalidad o casi la totalidad de los elementos funcionales propios de la que está sustituyendo. Y ya no conforma ya no es una unidad económica jurídica, sino que ya se conforman en una sola, continuando ininterrumpidamente la actividad que desarrollaba la sustituida. Por ejemplo, caso actual, yo restaurante ya no puedo abrir y ya corrí a mis trabajadores con esto del coronavirus. No tengo manera de pagarles. Pero cierro y vuelve a abrir otro restaurante con las mismas condiciones, ¿no? Pues con la pena, pero para mí es un patrón sustituto, porque está en la misma fuente de trabajo. Hay otros supuestos en los que ni siquiera se necesitan cerrar, sino que le paso todos mis activos a otra persona jurídica y ella es la que se hace cargo. Como pasa, por ejemplo, con los outsourcings, que eso es lo que hacen. Yo, empresa anterior, le paso todo a mi outsourcing para que ella se encargue de todo lo relacionado con los trabajadores y yo me encargo de toda la operatividad. Y así nos dividimos y hasta pagamos menos utilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí debe de haber un aviso al trabajador. Si no se da ese aviso o no ha transcurrido el término de 6 meses a que se refiere la ley, tanto patrón sustituto como patrón sustituido son responsables de la relación de trabajo. Aquí el artículo 41 establece que la sustitución, es decir, el cambio, no afecta a las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento y que tanto el sustituto como el sustituido son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo y de la ley, que nacieron desde la fecha de la sustitución hasta por el término de 6 meses. 6 meses, pero contado a partir de ¿cuándo? De que se dé aviso a los trabajadores, ¿no? Si no se dio el aviso, como si no, ambos siguen siendo responsables. Si se da el aviso, concluido este término de 6 meses, opera la responsabilidad únicamente para el nuevo patrón. Aquí está. Mire, aquí está. El término de 6 meses a que se refiere el párrafo anterior se contará a partir de la fecha en que se hubiera dado aviso de la sustitución al sindicato o a los trabajadores. El artículo 290 de la Ley del Seguro Social también habla respecto a algo y dice que para los efectos del pago de los créditos de las contribuciones, existe sustitución patronal cuando exista entre el patrón sustituido y el patrón sustituto transmisión por cualquier título de los bienes esenciales afecto a la explotación con ánimo de continuarla. El propósito de continuar la explotación se presumirá en todos los casos. En los casos en que los socios o accionistas o sustituidos sean mayoritariamente los mismos que el sustituido y se trate del mismo giro mercantil. Es decir, no tiene que cambiar el giro, tiene que haber una continuación y se haga precisamente la sustitución con el ánimo de continuar. Ahí va a haber una sustitución. Pero igual que en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social maneja en el artículo 290 ese término de 6 meses en el que se establecerá una responsabilidad solidaria de ambos. En este caso, ¿podría ser las fusiones de sociedades? ¿Perdón? ¿Las fusiones? Ajá, como cuando se fusionan. No, porque en una fusión, una subsiste y la otra deja de funcionar.
Ajá, O sea, pero sí entiendo la figura, el patrón sustituido que ya dejó de existir, tiene una nueva figura que sería el de patrón sustituto. Sí. Así y de alguna funcionaría. manera reconoce como las antigüedades y todos los derechos. Claro. Si no Ok. es materia de amparo, claro. Sí, ok, Ahora, gracias. este incidente de tacha solo lo vamos a ver de repasón porque a mi juicio no es incidente. No hay una audiencia, no hay nada. Se resuelve ni siquiera se resuelve, no hay resolución. Simplemente hay una audiencia en la que las partes pueden objetar a los testigos oralmente al desahogo de la prueba y ya. Se acabó. O sea, yo autoridad no digo son procedentes las objeciones, no son procedentes. Sí pueden ofrecer pruebas y pueden proveerse las pruebas, pero hasta ahí no hay otra continuidad, no hay continuidad en ello. Yo les soy honesta, para mí no es un incidente de tachas, pero lo quise poner porque en el grupo anterior el profesor que dio esta materia habló del incidente de tachas. Y entonces hablaban y decían y discutían que si eran un incidente. En mi juicio particular, ellos llegaron a la conclusión también que no lo era, pero no lo quise pasar desapercibido por si lo preguntaban, pero pues no tiene ni razón de ser. No es un incidente, se acabó, es solo objeciones. No es como el de las objeciones periciales nuevo, ¿no? Que hay un incidente, que hay un resultado en particular. Ay, vamos a uno bien interesante. Vamos a tratar de ser muy rápidos porque estos son larguísimos y entonces yo difiero ahí un poquito de lo que se ha venido hablando de la estabilidad en el empleo. Yo creo que la estabilidad en el empleo es total, no es relativa. Yo creo que el 123 constitucional establece la facultad del trabajador de terminar con la relación de trabajo, pero es a su voluntad, no a la voluntad del patrón. Y lo creo porque el 123 establece en su fracción 31 que sí, si el patrón no quiere someter sus diferencias al arbitraje o cumplir con la resolución, que es lo que llamamos como negativa al acatamiento al laudo, no acatamiento al laudo, pues en ese momento se da por terminado el contrato de trabajo y queda obligado a indemnizar al trabajador con el importe de 3 meses de salario más las responsabilidades procedentes. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo por la siguiente razón. Esta fracción 21 establece una excepción y dice, esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuera de los trabajadores, se dará por terminado el trabajo. Pero si la negativa es por parte de los patrones, hay excepción. Y entonces dice, ¿qué significa que no es aplicable? Pues que no es aplicable, que no está a juicio del patrón. O sea, para mí no opera eso de condené a la reinstalación y el patrón llega y dice, no, aquí está mi indemnización, mis 12 días por año, mis 20 días por año, mis salarios caídos. En junta eso es lo que se hace, se da por terminada la relación de trabajo y se le paga al trabajador, porque el trabajador ya quiere acabar con el problema, ¿no? Ya tiene otro trabajo, etcétera. Sabe que no lo quieren, pero la realidad es que no es a juicio del patrón. No hay jurisprudencia expresa, pero sí hay ya muchas tesis en el sentido de que quien decide es el trabajador. Y si el trabajador determina no dar por terminada la relación de trabajo, esta no se termina. En este supuesto se dice, el patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una huelga ilícita, estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo. Pero aclaro, ese o A sí es alternativo, pero es a juicio del trabajador, no a juicio del patrón. En el caso de que se acepte y no esté dentro de estos supuestos previstos del despido o el derecho a la sindicación, acuérdense, despido y sindicación son los casos de excepción. Si el patrón se negara a someter sus diferencias al arbitraje, entonces, ¿qué consecuencias jurídicas tiene? Se da por terminada la relación de trabajo, se indemniza con los 3 meses,
se indemniza con las previstas en el 50, que es el de los 20 días por año o el de 6 meses, etcétera, dependiendo de la eventualidad, dependiendo de la antigüedad del trabajador y su eventualidad, y se condena a salarios vencidos e intereses, así como al pago de la prima de antigüedad. Pero acuérdense, y yo se los podría jurar, no solo es mi criterio. Antes de que yo llegara a la Junta 20, se dictó una resolución y se condenó al trabajador, al patrón a reinstalar a la trabajadora. Y ya tenían un pleito muy fuerte de mucho tiempo, ya era como de carácter personal. Y el patrón dijo, yo no la quiero. Y me acuerdo, y lo sé, porque aunque a mí no me competía, yo no sé por qué, pero el patrón, el abogado, llegaba y me platicaba. Me decía, ¿cómo ve, abogada? Ahora la Junta me está acordando esto. Y yo, pues bien, ¿no? Pues discúlpeme, yo no intervengo en las decisiones de ese tipo, ni mucho menos. Y me decía, no es posible que pase esto, no es posible que pase el otro. Y me dijo, pero si me condenan, yo no la quiero, los dueños no la quieren, mi empresa no la quiere. Y era el abogado. El caso es que se condenó a la reinstalación, se señaló día y hora para la misma, llegó la trabajadora, llegó el patrón y exhibió su cheque. Salarios caídos, intereses, 20 días por año, prima de antigüedad y la indemnización constitucional, todo. Y la Junta lo tuvo por admitido, mandó el cheque a Secretaría General y le dio vista a la parte actora. Y le dijo que se daba, la actora dijo que no daba por terminada la relación de trabajo, y el patrón dijo, y la Junta dijo que sí. Y se fueron al amparo. Y en esta, la corte, pero llegó aparte hasta la corte, el juicio, nos dijo que no. Nos dijo que no estaba sujeto a la decisión del patrón y que era su obligación reinstalar a la trabajadora en cualquier momento y de cualquier modo, o sea, en todo momento, que no había motivo para no reinstalarla, aún cumpliendo con todo esto. Porque además el juicio había sido condenatorio, operaban todas estas, salvo el de 20 días por año que la habíamos declarado improcedente, pero operaban todas y no había ningún problema. Y entonces, ¿qué pasó? El juicio estuvo ahí muchísimo tiempo. Ya habíamos multado, ya se iban a imponer el arresto por no acatar el laudo, hasta que las partes llegaron a un arreglo, le dieron más dinero, fueron como 4 millones de pesos en total, y entonces la actora dijo, está bien, ya me doy por pagada, ya me voy, pero después de muchísimo tiempo. Y eso, les soy honesta, confirmó mi teoría, solo era una teoría, de que no está sujeto a la decisión del trabajador, del patrón. O sea, nada de, hey, no quiero cumplir. Que lo hagamos porque nos conviene a la Junta, al patrón y al trabajador, no significa que sea lo correcto. Significa que si el trabajador no quiere, no se termina la relación laboral. Significa que continúa y se le tiene que reinstalar. ¿Algún comentario? Bueno, justo lo establece el 947, que habla de cómo se dan la sanción al patrón, ¿no? Las indemnizaciones. Y en este caso establece que no son aplicables en los casos de las acciones consignadas en el 123, fracción 22, apartado A de la Constitución, y que dijimos que cuáles eran: despido y indemnización o reinstalación por despido y falta de sindicación, por esas dos. Entonces, bueno, no opera. Incidente de no acatamiento del laudo es igualito, solo que opera después de dictado el laudo y el otro opera en cualquier momento. En este caso, si la negativa a aceptar el laudo pronunciado por la Junta fuera de los trabajadores, se da por terminada la relación de trabajo y se opera en términos de lo ya señalado. Ya lo habíamos señalado, la insumisión en cualquier etapa, en el no acatamiento después del laudo. Bueno, ya casi terminamos. Esta es la última, el recuento. Hay un incidente de objeción. Acuérdense que para ejercer el recuento es por la titularidad de contratos colectivos de trabajo. Las partes tienen que exhibir padrones de los trabajadores que de acuerdo con sus estimaciones tengan derecho al voto. La Ley Federal del Trabajo establece que después de un tiempo determinado que dejaron de trabajar, que los que acaban de ingresar no tienen derecho, salvo que tengan tanto tiempo determinado ya en la empresa, etcétera.
cada parte evidentemente señala sus propios trabajadores, porque cada parte le echa agua a su molino. El punto es que si existe objeción por parte de alguna de las partes del padrón, en términos de lo dispuesto por el 931, se abre un incidente de objeción del padrón de trabajadores. Ofrecen rinde pruebas, se substancia dentro de las 72 horas siguientes y se dicta resolución determinando cuál es el padrón fiable. Y ya después se seguirá el voto para el recuento de los trabajadores. Y ya. Eso es todo lo que preparamos. Hay algunos otros incidentes, muchos, la calificación de la huelga, de inexistencia, de existencia, pero ya no nos daba tiempo. De hecho, ya son las 2 de la tarde. Perdón por ampliarme tanto, pero creo que era algo importante que teníamos que ver. Eso es todo. Muchas gracias, licenciado Hugo. Pregunta. Bueno, pues con esto terminamos agradeciendo la ponencia que nos acaban de compartir y agradeciéndoles a todos ustedes el favor de su compañía, de su atención y de su preferencia. Cada semana vamos a estar subiendo videos, actualizándonos en este nuevo modelo de justicia laboral desde el modelo tradicional. Activa la campanita, suscríbete al canal de Hugo Arriaga Estrada para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video. Cada semana lo vamos a estar realizando. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.